días. Obediencia viene por el sacrificio, la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, entonces, ¿cómo se traduce esto en las acciones que tenemos que caminar nosotros? Porque al fin y al cabo, la vida del cristiano también es una vida de renuncias, de sacrificios, de entregas. Pero hay una diferencia fundamental, y es que nuestra entrega es una respuesta en fe por la obra ya recibida y consumada. Y esto es central en el desarrollo del mensaje que quiero compartirles hoy. Hemos sido partidos por la palabra en estos días con mucha claridad, pero una de las cosas fundamentales de los dos mensajes que ya hemos recibido es que la palabra que hemos recibido tiene que ver no con un evento, no con un momento, no con este fin de semana, sino con algo en lo que tenemos que caminar, en lo que tenemos que vivir. El pastor José el jueves nos hablaba de que deberíamos vivir un constante y continuo Pentecostés en nuestra vida. Y que el Pentecostés, al igual que decía él, decimos, Navidad debería ser Navidad todo el año, ¿no? Y deberíamos todo el tiempo tener presente que Jesús nació. Y Semana Santa también debería ser Semana Santa todo el año y recordar siempre la obra de Jesucristo de muerte y resurrección por nuestros pecados. De la misma manera, Pentecostés, que es el bautismo y la plenitud del Espíritu Santo sobre nuestra vida, debe ser una constante en nuestra vida. Y a partir de entender eso, entonces, la clave está en comprender y entender cómo debemos caminar para que esto sea una realidad en nuestra vida. Y Pablo le dice a los Gálatas, en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, y entre paréntesis, entonces acá, recuerden que mañana continuamos con el taller El fruto del Espíritu Santo, que se desarrolla en el libro, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, pero que tiene todo un contexto en la carta y en la palabra, ¿sí?, que vamos a estar estudiando. Y los invito a estar, les propongo que estén, porque eso también tiene que ver con lo que Dios está trabajando con nosotros en este tiempo. No se pierdan ese taller los domingos a las 10 de la mañana. Es hacer un esfuerzo más, lo entendemos, pero también tiene que ver con un esfuerzo que traerá bendición y crecimiento a nuestra vida. Así que los invito a que participen de este taller. Pero le decía entonces que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 1 al 5, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Solo esto quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son?
¿Comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu no lo recibimos por todo lo que podamos lograr mejorar en nuestra vida. El Espíritu no lo recibimos por ser personas buenas, rectas, correctas, con una actitud y un estilo de vida intachable. El Espíritu se recibe por fe, por creer en la palabra, creer en la promesa, creer en la obra de Cristo y creer que esa obra es suficiente y creer que Dios mandó a su Espíritu Santo sobre nuestra vida para capacitarnos, inundarnos de poder, llevarnos a toda verdad y llevarnos en esa toda verdad al cumplimiento de la misión que Jesucristo nos encomendó. Ahora es claro que aunque el Espíritu se recibe y se activa por nuestra fe, se debe traducir en praxis, es decir, en acciones que debemos manifestar. El Espíritu se recibe por fe, pero se espera que haya una respuesta de nuestra parte, una actitud, una acción que debe suceder al activar la fe. Hebreos 11 nos habla de esto muy claramente. ¿Recuerdan Hebreos 11? ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y después da una lista de lo que habitualmente le llamamos, por lo menos entre los evangélicos, los héroes de la fe. ¿Sí? Habla de Abraham, habla de Moisés, habla de Isaac, habla de Jacob, habla de José. Los héroes de la fe. Estos héroes de la fe no activaron la fe en su vida y se quedaron quietos viendo cómo Dios obraba desde su pasividad. Dice Hebreos, por la fe Abraham caminó, por la fe hizo, por la fe se movieron, por la fe actuaron, por la fe esperaron. Es decir que activar la fe en nuestra vida necesariamente debe desembocar en actitudes, en acciones, en manifestaciones prácticas de nuestra vida que demuestran o que expresan nuestro caminar en fe. Hoy cantábamos Siempre te alabaré, cantábamos del hambre que desespera, y yo todo el tiempo me vuelvo a preguntarnos si somos conscientes realmente de lo que decimos cuando cantamos y de las cosas a las que nos comprometemos. Recuerdo siempre ese proverbio que dice, ¿sí?, una carga, una trampa, ahora no me voy a acordar exactamente las palabras, pero creo que acá dice, una trampa es para el hombre hacer apresuradamente voto de consagración y reflexionar después de haberlo hecho. Y yo siento que a veces cuando cantamos estamos en esta trampa, comprometiéndonos con el Señor, comprometiéndonos sin meditar en todo lo que estamos expresando en nuestros compromisos y pacto con el Señor mientras cantamos, ¿no? Y apresuradamente le decimos, Señor, te entrego todo, te doy todo, hago todo por vos, en obediencia, porque quiero lo tuyo, porque quiero que vengas, porque tengo hambre, desesperado por vos. Pero después reflexionamos, o a veces ni reflexionamos sobre lo que hemos cantado, sobre lo que le hemos dicho al Señor. Y también a veces caemos en creer que obediencia y santidad es no hacer cosas que ya están en la lista de los pecados que nosotros consideramos que son cosas incorrectas. Entonces, si no miento, si no robo, si soy fiel a mi esposa,
y no adultero, ¿sí? Si modero mi carácter y soy una persona de bien, que no le hace mal a nadie y que camina una vida recta de buenos valores, entonces soy una persona sana, soy una persona santa y soy una persona que agrada a Dios. Pero la santidad va mucho más allá de esas cosas. Y así como hay pecados de acción, hay pecados de omisión. No hacer completamente la voluntad de Dios en nuestra vida también es no ser santos. Y por eso el título de este mensaje, que no sé si lo había expresado antes y me voy a adelantar con el título a la conclusión, y es que la única forma de realmente vivir en santidad es morir. Pero volviendo entonces al punto, la fe activada, puesta en marcha, cuando recibimos al Espíritu Santo, primero nos debe hacer detenernos para ver la necesidad del otro. Es decir, que tenemos que salir de la comodidad. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con recibir el Espíritu? Es que no hay una verdadera plenitud en el Espíritu si no hay un poder que se manifiesta y que impacta a otros, que llega a otros. Marcela hoy nos decía, bendigamos a nuestras generaciones, a las generaciones futuras, y también bendigamos a nuestras generaciones presentes, a una ciudad que espera ser impactada e impartida por el Espíritu. Ahora, la única forma de que esto ocurra es detenernos para ver la verdadera necesidad de la gente. Vamos a Hechos capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice, un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada la Hermosa, para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. El cojo les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo, mientras saltaba y alababa a Dios. El capítulo 3 en el libro de los Hechos es el primer relato que encontramos luego del día de Pentecostés, ¿sí? Que es lo que se relata en el capítulo 2. Pedro y Juan habían sido llenos del Espíritu Santo por la fe. Habían creído por fe. Y ya había pasado el evento, el día en el que el Espíritu Santo había descendido, los había inundado, les había dado esas lenguas, ¿sí? Como de fuego, y habían hablado de las maravillas de Dios en los idiomas de todos los que estaban ahí, en esa fecha, en ese momento, en ese tiempo. Y era un día, dice. No era al otro día, no era el mismo día, dice un día. Ya habían vuelto a la vida diaria, al diario andar. Dice, un día subían juntos al templo y se encontraron con un cojo que pedía limosna. Y había alguien que evidentemente se interesaba en el cojo, sería el que más se interesaba, porque dice que lo llevaban todos los días a la puerta para que pidiera limosna. Entonces, había alguien que tenía misericordia o se compadecía, le tenía lástima o alguna cosa, ¿sí? O serían un par, dice, que lo llevaban. Todos los días era puesto, dice, en la
puerta del templo, o sea, lo depositaban como un paquete ahí para que pidiera limosna. En la puerta del templo, es decir, en el lugar donde iban los hijos de Dios, donde iban los judíos a adorar a Dios. Era cojo de nacimiento, llevaba muchos años en ese estado y seguramente también llevaría ya mucho tiempo sentado a la puerta del templo con la mano puesta así para que le dieran limosna. Y dice que todo el mundo pasaba y le daba limosna. El resto no se detenía seguramente, solo le largaba la migaja de lástima o en el mejor de los casos quizá de misericordia, de compasión por su situación. Pero dice la palabra que Pedro y Juan se detuvieron a mirarlo. Se detuvieron, lo miraron. Pedro le dijo que lo mirara, lo quiso ver a los ojos, se interesó por él, se quiso comunicar, se detuvo. Lo primero, Pedro no iba a hablar con el cojo, iba al templo porque era la hora de la oración, iba como todos los demás, pero Pedro había activado su fe, iba pleno del Espíritu Santo y también entendía que el compromiso con esa palabra, esa fe activada, demandaba de él también una actitud, que no era la que salvaba, sino que era la respuesta de obediencia a la unción impartida por fe. Y entonces se detuvo. Y me llama la atención y lo destaco, que es interesante, que no hacía falta tener plata y oro para la limosna, porque yo me pregunté eso, o sea, era limosna lo que él pedía. No hace falta ser rico para dar una limosna. A mí me pasó esta semana y después me puse a leer de nuevo esta palabra y tuve la primera bofetada porque no tuve esta actitud. El martes volví caminando a casa y cuando había cruzado, creo que o la calle Uruguay o la Independencia por Avenida Alem, me cruza un hombre que me pide 5 pesos. Y justo Sabrina, que había ido a hacerme un favor, me trajo de vuelta 5 pesos y yo me los había puesto en el bolsillo. Así que los tenía los 5 pesos. Y me pidió los 5 pesos y yo enseguida me acordé que la plata que siempre la guardo en la billetera, esos 5 pesos los tenía en el bolsillo. Así que, apurado, como iba para mi casa, saqué los 5 pesos, se los di y seguí caminando. Y el hombre siguió. No necesitaba oro ni plata para darle la limosna. Pero me llama la atención entonces la respuesta de Pedro, porque Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro. Y lo primero que yo entiendo acá es que Pedro ya se había comunicado, ya se había detenido y ya había visto la profunda necesidad que había en ese hombre. Y entendía que ese hombre, para no estar sentado más ahí, para poder salir de esa situación, de estar humillado siempre, con la mano extendida esperando las migajas que le daban todos los hijos de Dios que entraban al templo, muy piadosos a orar, era teniendo la suficiente riqueza para darle una solución definitiva. Habiendo visto la necesidad, habiendo entendido cuál era el verdadero problema de ese hombre, y es que no se podía valer a sí mismo y necesitaba de que los demás le dieran, y habiendo entendido que la única forma de que dejara de estar ahí humillado y postrado era poder darle una solución definitiva, activa el verdadero poder que estaba en él y dice: no tengo plata ni oro, pero tengo algo mucho mejor y que te va a dar una solución mucho más definitiva, una solución para que vos vas a recobrar tu protagonismo, una solución en la que vos
vas a recuperar tu capacidad de autosostenerte. Y entonces, en el poder del Espíritu, lo invita a levantarse, a ponerse de pie, y el cojo resultó sano. Para que el Espíritu realmente se active a través de nuestra vida, nosotros tenemos que recibir por fe, creer en el poder del Espíritu, pero también tenemos que salir de la comodidad. Porque si Pedro hubiera seguido como lo había hecho siempre y como lo hacían todos los demás, en su comodidad y en su rutina, entrando al templo y yendo a orar y tirándole las monedas que esperaba ese cojo ahí, todo hubiera seguido igual. Todo hubiera seguido exactamente de la misma manera. El cojo hubiera seguido ahí postrado, Pedro hubiera seguido siendo un judío muy piadoso, pero el poder del Espíritu nunca se hubiera activado. Para poder activar el poder del Espíritu en nuestras vidas, tenemos que detenernos, tenemos que mirar con otros ojos, tenemos que cambiar, tenemos que modificar nuestra forma de andar. Ayer el pastor Maida nos hablaba de mirar a la derecha y a la izquierda. Esto tiene que ver con mirar a nuestro alrededor, ver lo que está pasando. Entonces, salimos de acá mañana, impartidos del poder de Pentecostés, activando nuestra fe, pero el lunes o un día cualquiera, cuando la necesidad se pone frente a nuestros ojos, no podemos hacer la vista gorda. Y no podemos pasar como pasé yo, rápido metiendo la mano al bolsillo y diciéndole: tomá, ahí tenés los 5 pesos. Porque la necesidad que el cojo manifestaba no era su verdadera necesidad. Lo que él pedía no era lo que respondía de manera más profunda a su verdadera necesidad. Y entonces, activar nuestra fe en el poder del Espíritu y movernos en el Espíritu demanda de que abramos nuestros ojos espirituales, demanda de nuestro esfuerzo y de nuestro compromiso para ver más allá de las necesidades que flotan en la superficie de la gente. Lo segundo que veo en esto de activar nuestra acción y activarnos en el Espíritu, lo encuentro en Hechos 10 y tiene que ver con que nosotros no podemos limitar la acción del Espíritu. Dice Hechos capítulo 10, versículos 44-47, mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Pedro, que era judío, circuncidado, que había participado de esa primera visita, esa llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, que se derramó sobre los judíos, se encuentra ahora por primera vez compartiendo en un auditorio más amplio, donde había judíos, pero también había otros que no eran judíos. Y para los judíos, todo lo demás estaban destinados al infierno, porque la salvación venía de los judíos y era para los judíos. Y el Espíritu, y Dios a través del Espíritu les muestra que el Espíritu es para todos. Y también se derrama sobre gente que nosotros podamos considerar indignos. Entonces, lo segundo que nos tiene que pasar, si queremos caminar y como respuesta en fe a la unción del Espíritu sobre nuestra vida, es que tenemos que salir del egoísmo. Tenemos que salir de la mirada corta, de la mirada egoísta,
de la mirada egocéntrica, en la que creemos que Dios viene para nosotros o para lo que nosotros creemos que es bueno, y limitar el accionar del Espíritu de Dios. Por eso estamos encerrados en los templos y la ciudad sigue como está. Porque nosotros venimos acá a tener nuestras fiestas en el Espíritu, pero pasamos la puerta del otro lado y hemos perdido el compromiso, y nos pasa un montón de gente al lado que nosotros ni se nos ocurriría que puedan recibir de nuestra parte una impartición especial del Espíritu, pero por sobre todas las cosas creemos que algunos no son dignos de recibir este Espíritu. Y entonces los rechazamos y hasta los maldecimos. Hablábamos el domingo de esto. Y yo les decía, ¿cuántas veces al gobierno, en vez de bendecirlo, lo maldecimos? Y no se nos podría ocurrir, ¿no? Según el color político, a alguno no se le podría ocurrir que la presidenta pueda ser llena del Espíritu, a otro que Macri pueda ser lleno del Espíritu, cada uno según su color político, por dar un ejemplo y usar a los políticos. Pero podemos venir más cercano. Tu jefe en el trabajo, ¿qué va a recibir ese del Espíritu? Ese tipo que es un chanta, un hijo de, ¿puede recibir del Espíritu? No, de ninguna manera. Ese tipo no es cristiano y nunca va a serlo, nunca va a cambiar. Y yendo más cerquita, los amigos, la familia, el esposo, la esposa, los hijos. Pero nosotros no podemos delimitar la acción del Espíritu Santo. Nosotros no podemos acotar a nuestra mirada la actividad del Espíritu Santo. Si lo hacemos, nos salimos debajo de la cobertura del Espíritu Santo, nos salimos debajo de la acción del Espíritu Santo, y el Espíritu no está en nosotros. Entonces, si queremos realmente vivir la plenitud del Espíritu, que el Espíritu nos capacite con poder, además de salir de la comodidad, debemos salir del egoísmo, de creer que somos nosotros los que determinamos cómo, cuándo y dónde el Espíritu Santo va a obrar, y con quiénes sí, con quiénes no. Y como no podemos hacer eso, obviamente tampoco podemos cerrarle a nadie la entrada al reino, que es lo que dice Pedro para terminar. Si esto estamos viendo que reciben al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a impedir que se bauticen en aguas? Dice. Ustedes saben que el bautismo es la expresión, el símbolo y la decisión de quien ha recibido a Cristo, de decir, muero con Cristo y resucito una nueva vida. La obra de Cristo me alcanza y la hago propia. Y de alguna manera es la entrada formal al reino de Dios. Es, no sé si el rito de iniciación, pero es nuestro paso concreto, público, de que ahora formamos parte de esta nueva familia de la fe. ¿Quién soy yo para determinar quién puede y quién no puede entrar a la familia de la fe? Si queremos que el Espíritu Santo more en nuestra vida y se active su poder en nosotros, debemos salir del egoísmo y debemos dejarle al Espíritu Santo el control y soltar la idea de que nosotros somos quienes vamos a controlar cuándo el Espíritu Santo va a obrar, cuándo no, y quién entra y quién sale. Lo tercero, y esto tiene que ver un poco con lo anterior, quizás sobre todo con el primer punto, pero es una de las actitudes más comunes adentro de la iglesia, que más nos caracterizan y que quizá haya sido la actitud con la que esperamos venir hoy o venir en estos días, llegar a Pentecostés. Y es que nosotros no podemos usufructuar la experiencia de otros. Dice Hechos, capítulo 19, versículos 13 al 16, andaban por ahí algunos judíos exorcistas
que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno le respondió: yo sé quién es Jesús. Perdón, hay una frase que omití acá. Dice: les decían, en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, les ordenamos salir. Los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno les respondió: yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. La actitud, la respuesta práctica y activa de un cristiano lleno del Espíritu Santo por la fe es que debe abandonar la mediocridad. No podemos usufructuar la experiencia de otros. Ser instrumentos en las manos de Dios es el resultado de tu propia fe, búsqueda y entrega. No es mágico, es un proceso de fe. No lo resuelvo con un me ora. Vengo para que me ores y me pases lo que tenés vos, porque yo quiero orar por los enfermos y que también se sanen. Orame para tener lo que tenés vos. Habitualmente, hombres como el pastor Maraida, que nos ministró ayer, como nuestro pastor José, como el pastor Fisher, que nos visitará mañana, hombres de mucha experiencia y que uno los admira tanto y dice: qué hombres de Dios, qué unción que tienen, cuántos dones, qué revelación, qué capacidad que tienen. Son hombres que pagaron el precio de la santidad, el precio de salir de la comodidad, de salir del egoísmo, de salir de la mediocridad y de caminar en fe hacia aquello que Dios les prometió y les quiere dar. Entonces, creer que todo eso que el pastor Maraida tiene, si me impone la mano ahora va a estar sobre mí, es primero ser un mediocre, un vago, y encima condenarnos a la vergüenza. Dice el pasaje ahí que estos hijos de este jefe de los sacerdotes salieron desnudos y heridos de ese lugar. El enemigo se hizo una fiesta con esos muchachos, porque vivir en el Espíritu no es mágico, es un proceso, y el precio que pagó otro no paga el que debo pagar yo. Cada uno debe pagar su precio, no el de la salvación, que ya está pago, sí el de una vida de propósito, de obediencia, de consagración, para que el Espíritu more en mi vida y se active y yo sea un hombre de poder, de fe y un instrumento real en las manos de Dios. Pero no es mágico, es el resultado de tu propia fe, de tu propia búsqueda, de tu propia entrega. Y la lista de estas acciones la podríamos hacer muchísimo más extensa. Pero en resumen, y como les decía al principio, la conclusión es que para activar la fe en el Espíritu y que esa unción venga a ser real en mi vida y que yo pueda caminar en esa unción, es necesario morir a nosotros mismos. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21, los previos a la palabra de amonestación que les da, que leí al principio. ¿Se acuerdan cuando leí al principio Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, que Pablo les reclamaba: pero escúchame, ¿no recibiste el Espíritu por fe? Que ahora, después de haber vivido en el Espíritu, te querés
ir a las obras de la carne? Pablo les había dicho: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Mi justificación, mi salvación no depende de la ley, es decir, no depende de que yo me rija en hacer las cosas correctas, me rija por la ley, por los mandamientos, y entonces como me comporto prolijito, soy salvo. La salvación viene por la fe. La plenitud del Espíritu viene por la fe. Y mi respuesta en fe a esa obra, a esa palabra, a esa promesa y a sus mandamientos es morir, para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Y esto es santidad, y esto es fe. Esto es santidad y esto es fe. Cantamos: Señor, quiero ser santo, Señor, purificame, Señor, lava mis pecados, Señor, quiero ser una ofrenda de alabanza a tu nombre. Todo eso, ¿saben en qué se traduce? En morir todos los días, entregarme, entregar mi voluntad, entregar mis deseos, entregar mis ganas, entregar mi egoísmo, entregar mi comodidad, salir de la mediocridad, morir una y otra vez para que lo que yo viva ahora sea al Cristo resucitado, al Cristo vivificado que me da vida a mí por la fe en Él. Cristo fue santo y es santo, pero caminó en santidad. ¿Saben por qué? Porque moría todos los días a sus deseos, a sus ganas. Aún moría a su condición de Dios. Y se hizo hombre, y siendo hombre se humilló, se entregó hasta lo sumo, dice la palabra, para hacerse pecado por nosotros, morir en la cruz y resucitar, vencer la muerte y darnos vida en Él. Pero para adquirir la vida de Cristo tenemos que morir a nuestra propia vida. Por eso, cuando vamos a la palabra que les compartí el jueves, que Dios me dio para estos días, como demanda para nuestra congregación, para nosotros, dice Josué capítulo 3 versículo 5: y Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes o en medio de ustedes. Yo no voy a predicar sobre Josué 3 porque me voy a hacer muy extenso y porque además no es el propósito de este momento, de este mensaje. Pero Josué 3 relata que estaba el pueblo a orillas del Jordán, dispuesto a cruzar el Jordán para ir en pos de la tierra prometida. Una tierra que había que conquistarla, una tierra que había que ganarla, y una tierra que enfrentaba grandes y potentes enemigos. Esos enemigos que habían hecho desertar a la generación anterior a la que estaba ahí a orilla del Jordán, y durante 40 años el pueblo dio vuelta en el desierto hasta que esa generación desapareció, murieron todos y una nueva generación estuvo dispuesta. Pero este purificarse y este santificarse tiene que ver justamente con esto. Creemos en la palabra, creemos en las promesas de Dios, creemos en el poder y que el Espíritu Santo está sobre nuestra vida,
Y entonces lo consagramos todo por la fe en la palabra. Morimos a nosotros mismos, lo entregamos todo, entregamos nuestras ganas, nuestros deseos y lo ponemos a los pies de la cruz. Y nos crucificamos con Cristo para avanzar entonces, en tercer lugar, al cumplimiento de la palabra. Entonces, santificarnos, purificarnos, lavarnos y estar listos para lo que Dios quiere hacer, va mucho más allá de simplemente confesar esos pecados que nos inquietan en la mente, esas cuestiones que aún quizás son muy internas y que tienen que ver con las miserias nuestras, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras perversidades. Santidad es morir. Santidad es renunciamiento completo. Santidad es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y por eso esto es una decisión que debemos renovar todos los días. No porque el Espíritu no es suficiente, sino porque nosotros somos humanos y porque Dios, en su divina voluntad, nos dio libertad para elegir. Y corremos el riesgo de levantarnos mañana y volver a tomar esa vida que habíamos abandonado y hacer resucitar en nosotros la vieja vida. Entonces, cada día debemos ir a la presencia del Señor y una vez más morir, y una vez más entregarnos, una vez más confesarnos y una vez más hacerlo a Él, Señor de nuestra vida. ¿Saben que algo en estos días, ayer y hoy, que compartí con el pastor Mraida, me llamó mucho la atención? Cuando estábamos en el taller que nos dio, en la charla que nos dio a los pastores antes de la reunión, a las 7 de la tarde le sonó el celular con una alarma y sacó el teléfono y dijo: discúlpenme, pero tengo cada hora la alarma puesta del teléfono para recordarme que esta próxima hora que viene se la tengo que consagrar al Señor y tengo que renovar mi compromiso porque no quiero un instante olvidarme de que el Señor es el Rey de mi vida. Y en ese momento hizo una oración de entrega, de reconocimiento al Señor. Lo mismo pasó a las 8 y a las 9, que estaba con él en la oficina, volvió a pasar lo mismo y ya lo hizo en silencio. No me quiso quizá incomodar, pero se detuvo un segundo, estábamos hablando y después continuó. Y así fue hoy, que fuimos a comer y a pasear un rato, a charlar, y estuvimos varias horas juntos y cada hora apagaba la alarma y tenía un momento de oración. Uno de esos momentos estábamos en el baño. Ni en el baño dejó de hacerlo. Y lógicamente puede estar en nosotros la tentación de decir: ahora, para estar entregado tenemos que hacer como... Entonces todos agarramos el teléfono y pongámonos la alarmita. Pero no se trata de las obras de la ley. Se trata no de lo que yo hago para ganarme el cielo, sino que en fe me entrego, camino, y una vez más, por la fe en que Cristo tiene el control, en que Cristo es suficiente y que el Espíritu Santo me llena todo y me capacita con todo el poder y que en Él alcanzo toda victoria, muero una vez más a mi vida, muero a mis deseos, muero a mi comodidad, muero a mi egoísmo para empezar a activar en el Espíritu su poder en mi vida. Entonces hoy podemos tomar la decisión, pero mañana tenemos que caminar en esa decisión. Mi convicción es que este fin de semana va a ser un antes y un después en nuestra congregación, pero no porque mágicamente algo cambie en nosotros, sino porque habremos comprendido con toda la palabra que Dios nos ha dado y todavía lo que nos va a dar mañana, que el Espíritu Santo está sobre nosotros, que su poder quiere activarse en nuestra vida
pero que depende de que nosotros entendamos que tenemos que caminar en respuesta a ese obrar en fe y activarnos para que su Espíritu cada día esté con nosotros, sobre nosotros y obrando en nuestra vida y a través nuestro en la vida de los demás. Para esto, vuelvo a decir, deberemos dejar de mirar nuestra propia vida, nuestros propios intereses, nuestros propios anhelos y empezar a darnos a los demás. Cierro con esto y de verdad cierro este momento. El pastor Carlos Mraida hablando hoy también de un pastor, exitoso pastor, mediático pastor que está impactando muchas vidas, quizá muchas de las de nosotros también, quizá muchos de ustedes lo escuchan. Me decía, el gran problema que tiene es que hacia afuera está teniendo un impacto tremendo y está siendo de mucha bendición para mucha gente que se acerca a Cristo, pero después cuando se tiene que consolidar el Evangelio, está predicando el anti-evangelio, porque todo el mensaje está centrado en mí, en que yo puedo, en que yo tengo, en que yo voy a ser feliz, yo puedo salir adelante, los demás me hacen daño, pero yo puedo, aunque los demás sean nocivos para mi vida, yo puedo salir adelante y yo puedo estar bien y yo puedo ser una persona feliz a pesar de todos los demás. Y no es que no sea verdad eso, pero el centro del Evangelio es justamente que en vez de ser yo me sacrifico, yo me entrego y yo estoy dispuesto a no ser nada y estoy dispuesto a no ser feliz, estoy dispuesto a no ganar en mi vida, estoy dispuesto a cederlo todo, estoy dispuesto al sacrificio para que el otro tenga lo que tiene que tener, como lo hizo Cristo. Y ese es el camino del cristiano. Es un camino de entrega, es un camino de sacrificio, es un camino de muerte. Porque cuando muero a mí mismo, gano vida, la vida eterna en Cristo Jesús. Pero no la puedo ganar si primero no renuncio a mí mismo. Entonces, si queremos que el Pentecostés se active realmente en nuestras vidas, deberemos necesariamente morir. Y esa es la única forma de santificarnos y purificarnos para que mañana Dios haga maravillas entre nosotros. Y esta deberá ser una palabra que tengamos presente cada día. Y entonces cada día decir, Señor, me santifico hoy porque mañana quiero ver tus maravillas. Y mañana decirle de nuevo, Señor, me santifico hoy, me purifico hoy porque mañana quiero ver tus maravillas. Te invito a que cierres tus ojos y que no hagas como el necio que cae en la trampa de hacer apresuradamente votos de consagración, pero que medites cuánto tiempo más vas a estar sin hacer verdaderamente estos votos, cuánto tiempo más voy a estar sin estar dispuesto a morir, a cederlo todo. Y volvemos a las palabras de Efesios, ¿se acuerdan? Si no resolvemos entre nosotros esto primero, si no dejamos de mirarnos con egoísmo entre nosotros y de entregarnos entre nosotros, una casa dividida nunca prospera. Y digo esto porque yo quiero hablarle en primer lugar a las familias, a los matrimonios, a aquellos que tienen vínculos y que hoy están dañados, están heridos y están afectados por la falta de la obra de Cristo. Y es que la única forma de que Cristo transforme todo en tu hogar es que mueras, que renuncies a lo que sos
a lo que querés para tener lo de Cristo. Jesucristo murió en la cruz. Murió de verdad, no de mentirita. Estuvo realmente muerto. Y lo dio todo por fe, creyendo que Dios estaba, que era real y que Él podía levantarlo de la muerte. Y que Él podía darle lo mejor, la corona de gloria. El mayor obstáculo que tenemos para obedecer es la falta de fe. Es que no estamos seguros y tenemos miedo de entregarlo todo y perderlo definitivamente y no obtener nada a cambio. Pero dice la palabra, y es nuestra convicción, de que cuando morimos a nosotros mismos, con Cristo vienen todas las cosas. La obediencia que Dios te demanda hoy no la podés patear para mañana. Y podés seguir diciendo, bueno, yo estoy así, vivo así, es mientras tanto. Las circunstancias hoy no me permiten vivir de otra manera. Ya vendrá el momento de poner las cosas en orden. Mientras más demorás una decisión que tiene un alto precio, también demorás los beneficios que solo se obtienen pagando ese precio. Por eso insisto en decirle a los matrimonios, las parejas, las familias, los hermanos, los hijos, los padres: ¿querés ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, en tu familia y el poder del Espíritu Santo obrar? Es tiempo de morir. Es tiempo de morir. Y ahora te digo, congregación, queremos ver una congregación encendida a fuego en el Espíritu. Queremos ver un Pentecostés en nuestra ciudad. Queremos ver a las gentes diciendo: ¿cómo puede ser estos locos que hace 75 años tienen domicilio en España 460? Ahora lo oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra lengua. ¿Querés ver que los desvalidos que están en la calle tirados empiecen a levantarse y a caminar y valerse por sus propios medios? Es tiempo de morir, iglesia, es tiempo de morir, es tiempo de morir, es tiempo de consagrarnos, es tiempo de purificarnos, porque mañana Dios hará grandes cosas entre nosotros. Si estás dispuesto, te invito a que hagas con nosotros esta oración. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón